Hoy estuve platicando con algunos líderes de aquí, con nuestros pastores, acerca de un caso que por casualidad se dio de un hermano. Más bien era de una persona que antes, hace muchos años, estaba aquí en la alabanza y que, pues ahorita ya se trae unas ondas, híjole, bastante descompuestas. Y resulta un poquito preocupante porque hay más personas como un poco involucradas, etcétera. Eso sucedió hoy. Y la verdad es que yo me quedé pensando y estuve orando al Señor y yo decía, Señor, ¿cuánto necesitamos de ti de verdad? Pero no como normalmente lo hacemos, no como normalmente lo decimos, así de, necesito de ti, necesito tu consejo, necesito tu guía, Señor. Ay, perdón, Señor, perdóname, Dios, pues pongo mi vida en tus manos. O sea, no me malinterpreten, todo eso está perfecto, todo eso lo debemos de hacer, todo eso pues el Señor nos edifica, el Señor nos toma de su mano, nos lleva. Pero escuchando, como les repito, los mensajes del domingo, algunos otros estudios, mi propio estudio y pues la oración, a mí me quedó todavía más claro que la realidad es que si nos llenamos exclusivamente de conocimientos, si nada más tratamos de entender lo que significa cada término, cada concepto que tenemos dentro de nuestra vida espiritual, la verdad es que no vamos a pasar de ahí, ¿no? Por más que nos prediquen, por más que podamos aprender tan detalladamente la teología, la apologética, la escatología, hermenéutica y todo lo que ustedes me quieran decir de estas ramas tan complejas que se han hecho en las últimas décadas acerca de las escrituras, si nada nos quedamos en eso, la verdad es que no vamos a poder vivir una vida sólida. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchísimos años ya en el Señor y que no se han movido ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Que eso no implica que pues, algunas personas que sean mucho más jóvenes en el Señor no también estén así completamente firmes en lo que creen. Que a veces tanta información, en lugar de fortalecer una fe, pues nos llena de más dudas y nos confunde más, ¿no? Tenemos que entender que la fe en Jesucristo, la fe en Dios, lo que nosotros hicimos al llegar a sus pies, es en realidad lo que vale, ese mundo espiritual en el cual nosotros nos integró el Señor por su misericordia, es en realidad lo más importante de todo esto, ¿no? Y que no importando si hay más cosas atractivas dentro de la misma vida espiritual o dentro de las escrituras, no es prioridad el atascarnos y llenarnos de tanto conocimiento y ser todos unos grandes teólogos, aunque sí es importante. No lo estoy diciendo para que como pretexto de que no estudien. Ya saben que aquí yo siempre los necesito estudiar muchísimo. Pero, por ejemplo, esta persona pues, era una persona que amaba al Señor. O sea, a mí me quedaba claro que amaba al Señor, ¿no? Y tocaba aquí para el Señor. Y era un muy buen muchacho, una persona muy noble, con un buen corazón. Y ahorita la verdad es que está metido en unas súper gruesas, pero gruesas en serio. No está tratando de probar cositas, no, está metido en muchas cosas diferentes, de una forma espiritual demasiado entregada, que pues obviamente está afectando su entorno espiritual, ¿no? Yo no dudo que él en su momento amara al Señor, que quizá sea una persona salva. Sin embargo, pues los lazos de Satanás son cada vez más eficaces en nuestra época y más eficaces justamente con las personas más débiles. O sea, sí, lo más importante es nuestra fe, o sea, el creer en Jesucristo, en el Señor, en ser estos cristianos que el Señor, ser la iglesia del Señor, ¿no? Pero es importante que nosotros nos mantengamos firmes a través de las escrituras, de la oración, del no dejarnos convencer, como decía Santiago, por cualquier viento de doctrina, ¿no? Que nos lleve de aquí para allá, porque vamos a terminar, aunque seamos salvos, que la salvación no la perdemos, aunque seamos salvos, vamos a terminar practicando quién sabe qué cosas y que no nos van a traer una vida espiritual sana, o que pues, simplemente pues, nos alejemos del Señor y pues, obviamente debajo del paraguas del Señor pues no nos mojamos, ¿no? Afuera de Él pues nos empapamos y así hay quienes empiezan a vivir y hermanos que empiezan a apostatar, como lo vimos todo el módulo pasado, los 6 meses pasados o 4 meses, no me acuerdo cuánto fue,
llenos ya de doctrinas equivocadas, que están haciendo inútil el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Que están confundidos en cuanto a su manera de vivir conforme a las Escrituras, en cuanto a su manera de vivir en esa relación personal, íntima con el Señor, ¿no? En esa intimidad que, créanme, o sea, 10 minutos cerrada la puerta en la intimidad con Jesucristo, derramando su corazón, adorándolo, alabándolo, diciéndole cuánto le aman, solicitando su presencia, su perdón, su sangre. Esos 10 minutos ustedes a solas con el Señor son más valiosos que 50,000 estudios de grandes teólogos. Eso es mucho más valioso, y eso es lo que los va a hacer permanecer enamorados del Señor, ¿no? Enamorados, como les decía hace rato, de las Escrituras. Que tú veas el libro y digas, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Qué me vas a hablar esta noche a mí, esta tarde, en este tiempo que tengo de comer? Voy a leerme un salmo, a ver qué tiene. Y ese enamoramiento del Señor es lo que nos va a mantener firme. Y no va a suceder, pues, que por cuestiones espirituales del reino de las tinieblas, pues lleguen cosas aparentemente atractivas, que sean distintas a lo que nosotros profesamos, o que no nos llenen, o que nos estén llenando más que lo que pudimos medio aprender dentro de nuestro cristianismo. ¿Qué va a suceder ahí? Pues bueno, pues van a estar caminando evidentemente por caminos que el Señor no le agradan, ¿no? Y vamos a vivir en pecado, y vamos a hacer muchas cosas que ofenden al Señor, y que si somos salvos, el Espíritu Santo no se sale de nosotros, ¿no? Dios no nos deja a nosotros. Y entonces estamos haciendo convivir al Señor con nuestras idolatrías, con nuestras profesiones profesar religiones que no son adecuadas, o sea, lo hacemos convivir con nuestro pecado. Entonces, la importancia de entender justamente la magnitud de lo que es nuestro Dios tiene que ser entendida no solamente con la gnosis, con el conocimiento, tiene que ser entendido con el Espíritu. La Escritura nos dice, Dios dice, mis palabras son vida, ¿y son qué? Espíritu. Son vida, porque traen vida, traen una vida espiritual y son espíritu. Entonces la palabra de Dios no nos entra por los oídos carnales. No es una conferencia motivacional, como muchas veces sucede en las congregaciones. No son como, la predicación de la palabra no tiene que ser algo emotivo, no tiene que ser algo que te mueva el alma, sino que pueda impactar tu espíritu. De las almas se hacen cargo muchas personas, o sea, de hablar bonito del amor, de hablar bonito del optimismo, de hablar bonito de las capacidades que todos tenemos en nuestro propio talento de salir adelante, de convertirnos en ricos, de salir, de que los problemas no nos tropiecen, de que no nos afecten. Pero la verdad es que, como decía Pablo, o sea, todo lo que nos pueda ocurrir aquí es temporal y es leve, ¿no? Es leve y momentáneo, no es tan grave como nosotros creemos, ni va a durar toda la vida, ¿no? Y aunque durara toda la vida es un chasquido de dedos comparado con la eternidad. O sea, todo es leve y es momentáneo. No tiene por qué afligirnos de más, ni tiene por qué exacerbarnos de más, ni tiene tampoco por qué emocionarnos de más, porque de ninguna de esas maneras se está pensando bien. Y estamos dando paso a solamente estar acudiendo a nuestra alma y no a nuestro espíritu. Y las Escrituras son espíritu. La Biblia dice, mis palabras son vida y son espíritu. Habla a nuestros oídos espirituales, que es lo que tenemos que fortalecer, que es lo que tenemos que edificar, que es lo que tenemos que hacer, que se supere día con día. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la fe? Que la fe es tan pésimamente mal predicado que es con el tamaño del grano de mostaza ya puedes hacer milagros. Y no es verdad. El grano de mostaza se ejemplifica perfectamente en los evangelios cómo es. Jesús no dijo del tamaño de un grano de mostaza, dice como el grano de mostaza. ¿Y cómo es el grano de mostaza? A la verdad, la más chiquita de las semillas, pero conforme pasa el tiempo va creciendo y creciendo y creciendo hasta convertirse en la más grande de las hortalizas, donde hasta las aves del cielo hacen sus nidos. Como el grano de mostaza, de lo más chiquito a lo más prominente, no del tamaño del grano de mostaza, porque si no Jesús nunca le hubiera dicho a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que a ustedes les hace falta fe, es que ustedes tienen poca fe. Jesús siempre dijo, la poca fe no sirve, no nos ayuda, no es así de chiquita, no es poquita, es la que crece, ese es el tamaño. Y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a conocer a Dios de una manera íntegra, pero también integral, de una manera general, pero también es en específico, porque eso a nosotros, lejos de que nos llene de conocimiento, nos tiene que llenar de esperanza, de fortaleza, de saber que lo que estamos aprendiendo de Él nos hace a nosotros descansar verdaderamente en nuestro Dios.
Si entendemos, por ejemplo, como les decía hace un rato, ¿cuál es la definición de la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son uno. Y ya, la verdad es que eso aporta muy poco a tu fortaleza espiritual. La verdad es que eso aporta muy poco a la esperanza que necesitas, al descanso que necesitas, a que te comprueben verdaderamente quién es quién y quién es el que te respalda, a que te compruebe y te respalde verdaderamente el Dios que ha creado el universo. No lo puedes entender solamente así. Por eso hay que indagar, hay que ir hacia el fondo, no para llenarnos de conocimiento, repito, porque eso a muchos, como a esta persona que les decía, todo el conocimiento no nos puede servir en algún momento de nada. Pero la fe, el amor por el Señor, el comprender quién es nuestro Dios. ¿Cuántos no gritamos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero parece que vivimos una vida completamente al revés, porque en lugar de decir no hay nada, dice la Escritura que con la iglesia, a la iglesia de Jesucristo, ni las puertas del infierno van a prosperar en contra de ella, de ninguno de nosotros, pero nos afligimos tanto que parece que sí, que las puertas del infierno nos devoran, que esas puertas son como una gran boca que nos está absorbiendo poco a poco, y no es así. En realidad no es así. ¿Pero por qué vivimos de esa manera? Porque no comprendemos verdaderamente quién es nuestro Dios. Y no es por conocimiento, es por relación. Quienes han estado casados, quienes están casados, quienes son padres, yo que soy hijo también, todos conocemos, yo conozco perfectamente quiénes son mis padres porque a mí no me lo contaron, a mí no me lo enseñaron. Yo viví con ellos, yo sé quiénes son. Tú con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Nadie te dice cómo son, o sí, tú los conociste, tú sabes exactamente quién es, de qué pie cojea, ¿no? ¿De qué manera puedes contar o no con alguien? A tus papás igual, tus papás con los hijos lo mismo, saben perfectamente. A ti no te dicen quién es tu hijo, ¿sí? No te cuentan, tú sabes quién es. Tú dices, mi hijo es talentoso, a mi hijo a lo mejor pues le gusta dormir tarde, a mi hijo le gusta el Xbox, o sea, mi hijo tiene buenos sentimientos, mi hijo a lo mejor es un poco agresivo. Tu papá a lo mejor puedes decir, mi papá es completamente comprensivo, pero mi mamá es muy estricta. ¿A ti te dijeron que tu mamá era estricta? No, tú la conociste, porque tuviste una relación íntima con cada persona. Lo mismo pasa con Dios, lo mismo tiene que suceder con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con Jehová, Yahweh, YHWH, como le quieras llamar. Eso es lo que sucede, y no por eso necesitamos solamente un leve concepto para entender lo que vivimos. Tenemos que vivir todo lo que aprendemos, y todo lo que aprendemos tiene que fortalecer nuestra fe. Cuando con nosotros, yo les explicaba en la clase pasada, vamos a entrar un poquito más en el tema, que debemos de, terminando el estudio del Espíritu Santo, y si es posible antes, y por la misericordia de Dios, nosotros podemos entender a la Trinidad, a nuestro Dios trino, sin necesidad de razonarlo como el huevo, como el estado del agua, sino como esa discúlpenme, Trinidad incomprensible para nuestra mente finita. Si podemos acercarnos con fe a entender lo que es y no la función de cada uno de los tres elementos por separado, vamos a vivir una vida en serio sobrenatural. ¿Por qué nosotros somos hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido? Vemos milagros. Jesús dijo que las obras que Él hizo y aún mayores haríamos. Creemos en los milagros, creemos en Dios, creemos en Satanás. No creemos de que le tengamos fe, pero sabemos que existe. Por eso creemos en eso, creemos en el reino de las tinieblas, creemos en los ángeles, creemos en los demonios, creemos en los ángeles caídos. ¿Cierto o no? Creemos en las 4 criaturas que están en el reino de los cielos que describe Apocalipsis. Creemos en los libros que serán abiertos. Creemos en el juicio del trono blanco. Creemos en el Armagedón. Creemos en la vida eterna. Creemos en el milenio. ¿Sí o no? Creemos en todas las artimañas de Satanás. Creemos en quiénes fueron Abraham, Sara, en quién fue Job, en quién fue Moisés. Creemos que existió Faraón, ¿sí o no? Todo eso lo creemos, y todo eso se movió en un solo mundo, en el mundo espiritual, en un mundo sobrenatural. ¿Por qué nuestra vida sigue siendo tan terrenal si creemos en todo eso? Pues es que mi trabajo es terrenal. No estoy hablando de eso. Pues es que mi familia está aquí en la tierra. No estoy hablando de todo lo que ves, no estoy hablando de todo lo que practicas día con día. Yo estoy hablando de lo que nosotros somos para el mundo espiritual, que es mucho más importante que cualquier cosa que tú me digas que eres en el mundo terrenal.
Pablo, cuando se mencionaba a sí mismo, apóstol, siervo, era políglota, y era romano, y era judío, y era de los fariseos de los adeveras, y conocedores. Yo se los decía en el módulo pasado, todos los galardones, todos los títulos que le hubieras podido poner a Pablo los tenía, ¿por qué? Por basura. Y ahora, hoy en día, todo eso que Pablo tenía por basura son los títulos de la gente que se cree mucho más que otros en un mundo terrenal. No me digas, Bruno, dime apóstol. Yo no soy Alberto, a mí dime pastor, ¿no? Maestro, dime profeta. Yo soy el profeta Jorge. Yo soy el profeta. A mí no me digas por mi nombre. Yo soy profeta Jorge. Todo lo que Pablo tenía por basura, ahora son las cartas de presentación de un montón de gente. Porque viven en un mundo terrenal. Y no saben que cada uno de esos títulos que Pablo tenía por basura fue en la voluntad de Dios, cuando él todavía no llegaba a sus pies, que él los tuviera. Porque iba a tener un propósito eterno. Iba a tener un propósito espiritual definido. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios ha hecho caminos y ha hecho obras por las cuales nosotros habríamos de andar antes de la fundación del mundo. Están establecidas para que nosotros anduviéramos en ellas desde antes de la creación del mundo. Y Dios empieza a dar a cada uno de nosotros todos los dones que tienes, todos los talentos que tienes, el trabajo que tienes, la familia que tienes, el cabello que tienes, los ojos que tienes, la edad que tienes, tu complexión, todo tiene un propósito divino, pero a nosotros nos gusta solamente fijarnos en lo que es terrenal. Y eso es un gran error. ¿Cómo podríamos comprender entonces nada más Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como un solo ente, como un solo Dios? No son tres dioses, es Dios solamente. ¿Cómo podríamos entenderlo con el cerebro que nosotros tenemos, finito, con la mente que nosotros tenemos, finita, con la vida que nosotros tenemos, terrenal? No se puede. El conocimiento no nos tiene que envanecer, no nos tiene que inflar el cerebro, tiene que hincharnos el espíritu. Eso es lo que a nosotros nos va a dar la certeza de lo que vivimos. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la convicción de las cosas que están por suceder en nuestra vida. Eso es lo que a nosotros nos va a hacer que el Espíritu de Dios que vive en nosotros se manifieste de una manera sobrenatural. Si tú pretendes que se manifieste de una manera sobrenatural porque oraste por alguien y sanó, y si solamente crees que va a ser así, déjame decirte que estás en un error. Porque tan solo el simple hecho de abrir los ojos cada mañana es una manifestación de Dios en nuestra vida. O dime dónde prendes y apagas tu corazón, dónde prendes y apagas tu respiración, dónde prendes y apagas la energía que corre por nosotros, la electricidad. ¿Dónde prendes? ¿Dónde nosotros tenemos un switch? ¿En qué momento decidimos si vivimos o no? Si respiramos o no. ¿Tú en este momento estás decidiendo respirar? ¿Estás concentrado en respirar? Cuando abriste hoy los ojos en la mañana estabas ya los tengo que abrir, pasa. ¿Y tú te prendes? ¿Tú te enciendes? Esa es una manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. La Biblia dice, me acosté, me dormí y desperté, porque Jehová sustentaba mi vida. Entonces, si tú crees que una manifestación de su poder, de su espíritu en nosotros no es que abras los ojos, pues dime entonces, ¿dónde está tu switch? Y si no podemos entender lo que no despertamos a una vida terrenal, sino por una vida espiritual, difícilmente vamos a poder comprender todas estas veintenas de clases que vamos a dar. La semana pasada definíamos que no existen tres dioses, no hay dos dioses. Dicen las Escrituras, en toda la avalancha de versículos que vimos, hay un solo Dios. Y veíamos cómo Jesús hablaba del Padre y el Padre del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Jesús, y todos se interconectaban. Y a veces hablaba en primera persona, en tercera persona. Había una pluralidad desde Génesis 1.1, cuando Dios, la palabra de Dios en Génesis 1.1 nos dice en el hebreo Elohim, es Dios en plural. Hay una pluralidad en el propio diálogo que tenía Dios consigo mismo. Pero no estábamos hablando de una fragmentación mental, de un delirio, o como dicen, de una personalidad múltiple. Había alguien más con Dios, y no era Adán, ¿verdad? No era Eva, ¿verdad? Tampoco era Satanás, ¿sí? Era Él, el Espíritu Santo y el Hijo. Él ya tenía, lo vamos a estar viendo hoy en cada una de sus partes, cómo cada uno es Dios y cómo ninguno determina nada sin que el otro sepa. Y nadie podría determinar nada si no es Dios mismo. ¿Quién tiene poder para hacer una determinación sobre algo espiritual? ¿Satanás? No.
Satanás no puede decidir nada por sí solo. Esto grábenselo, porque pareciera que son dos cosas completamente diferentes, pero Satanás sigue al servicio de Dios. Y Satanás le sigue rindiendo cuentas a Dios. Y Satanás se tiene que presentar a darle cuentas a Dios. Y Satanás solamente se mueve si Dios lo autoriza. Ah, ¿pero qué estás diciendo? Entonces Dios autoriza que Satanás me haya atacado. No es así. Satanás tiene derechos legales y se los dice a Dios. Y Dios dice, tienes razón, cuando nosotros abrimos las puertas. ¿Cómo abrimos las puertas? Pecando. Si yo estoy aquí y yo no tengo ninguna consecuencia en mi matrimonio, por ejemplo, y de pronto Satanás tiende un lazo, manda a alguna persona ahí que medio me mueva el tapete y yo caigo en adulterio. Ah, pues llega Satanás y le dice a Dios, ¿la viste? Chencho cayó. Yo tengo derecho en este momento legal sobre él, ¿sí o no? ¿Dios qué le va a decir? Pues no, ¿cómo ves? Es mi hijo. No. Dios es fiel a su palabra. Y cuando hay pecado, hay una consecuencia. Y Dios dice, tienes toda la razón. Ve y haz lo que tengas que hacer, porque esa es la consecuencia. Pero Dios nos ama tanto, aún a pesar de nuestra infidelidad y tantas cosas que nosotros hacemos, que siempre en algún momento dice, como con Job, no toques su vida. Porque mira, todo el mundo decimos, ay, es que es un ataque de Satanás, ay, es que todo el mundo conocemos más a Satanás que a Dios, pero bueno. Y la verdad es que Satanás no está presente, pues, con todo respeto aquí, o sea, no lo es, no somos tan importantes. Y no quiero decir que no seamos importantes espiritualmente, pero Él no es omnipresente, como Dios. Él debe de estar en otro lado, a lo mejor planeando la Tercera Guerra Mundial, estableciendo el nuevo orden mundial, moviendo las cabezas de los líderes que van a hacer híjole, perdón, pero aquí, si a mí me encargan a poner las sillas o dar un estudio, híjole, no creo que esté aquí ni me esté molestando a mí. Hay muchos subordinados, sí, que por eso hay un ataque del reino de las tinieblas, pero no es Satanás en específico. Pero cuando suceden las cuestiones de derechos legales, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque Dios no está ni por encima de su propia palabra. Y Él dice que la paga del pecado es muerte, y cuando se siembra algo malo, se cosecha un mal fruto. Cuando se siembra algo bueno, se cosecha un buen fruto. ¿Estamos de acuerdo? Es ahí cuando el reino de las tinieblas tiene injerencia sobre nosotros. ¿Y cómo es posible? Esto no me lo reveló carne ni sangre. Delante de Dios les digo, ¿cómo es posible que nosotros seamos, y lo digo entre comillas, mucho más sensibles a los ataques del reino de las tinieblas que a las bendiciones del reino de los cielos? Porque siempre cuando hablamos de una manera tan espiritual que queremos y estamos padeciendo algo, no sé de qué manera nosotros forzosamente hablamos del reino de las tinieblas. Y muchas veces ni es eso, ni nos están pelando, es nuestra carnota. Pero no hablamos de lo que es el Espíritu en nosotros. No hablamos de lo que es el Espíritu en nosotros. Si yo preguntara hoy, ¿qué te dijo el Espíritu? ¿En qué te ayudó hoy el Espíritu? Seguramente me van a decir, pues en estar vivo, llegar aquí, no. Una experiencia sobrenatural. Sí, claro, Dios sustenta nuestra vida, no me estoy contradiciendo. Dios sustenta nuestra vida. Pero ¿qué ha sucedido hoy en tu vida que te dijera? Esto es el Espíritu Santo. No hubiera podido ser obra de nadie. Esto es una obra del Espíritu Santo. Esto es una obra de Dios. ¿Cuántas veces al día lo vives? Es más, ¿cuántas veces al día lo pides? Una sabiduría sobrenatural como la que dice Santiago. Pida a Dios, si tienes falta de sabiduría, pídela. Dios te la da en abundancia y sin reproche. Pero yo le pedí sabiduría y no oigo su voz. Entonces, ¿estás diciendo que la Biblia miente? No, a veces nuestros deseos, a veces lo que nosotros pedimos no es conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice Santiago, es que pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites, en lo que a ti se te pega la gana y no lo que Dios quiere. Y muchas veces ya nos respondieron y no lo queremos aceptar. Señor, esto, no. Y tú como no aceptas un no por respuesta, estás duro. Y es que llevo 3 años orando. Te dijo desde la primera noche que no. Pero estás 3 años así queriéndole hacer manita de porco a Dios y no va a ser así. A todo queremos que sea así. Y acuérdense, ¿cuántas respuestas hay? 3. ¿Cuáles son? Sí, no y aún no. Ah, no. ¿Cuál queremos oír siempre? Sí. Depende, ¿no? No, o sea, lo que pides no me digas que no quieres que te diga que sí. Todo.
Dime qué quieres que te responda que no, y para qué lo pides. O segundo, dime qué quieres que te responda, pues todavía no, ¿para qué lo pides? Todo lo que pedimos, necesitamos un sí. Pero queremos sabiduría, tenemos que estar dispuestos a escuchar un no. Tenemos que ser capaces de tener esa vida sobrenatural que nos hace a nosotros ver de inmediato que la respuesta fue un no, que fue un sí, que fue un no. Pero tenemos que conocer quién es el que vive en nosotros. Y lo platicábamos la semana pasada, no es un qué, es un quién, con propósito, con pensamiento, con deseos, con voluntad. Es Dios, es un quién. No es... Doctrinalmente se dice es la tercera persona de la Trinidad, pero la tercera persona no es el oro, la plata y el bronce. No está en el rincón, no está esperando a ver en qué momento emerge, en qué momento sale. Que no se nos haga confundir que cuando llega el Consolador, esa va a ser otra clase completita, el Consolador. Cuando Jesucristo se va y desciende el Consolador, eso no significa que hasta ese momento esa parte de Dios se activó. No, sigue siendo Dios por siempre. Sigue siendo Dios coexistente, coeterno. Siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Lo mismo que Cristo y lo mismo que Dios. Y lo vamos a ver detalladamente, clase por clase. Bueno, no me quiero extender más en esto. Aventamos como 50.362 versículos, hoy vamos a echarnos 356.000. Entonces, como nos tomó un poquito de tiempo y quizá por eso tampoco pude acabar, me tomé la libertad de, en mi bosquejo, escribir ya los versículos para no buscarlos. Yo les pido que los vayan apuntando para que también los oigan, los estudien en casa. No los busquen, yo los voy a leer, hermanos, hermanitas, no los busquen, no pierdan el hilo, pongan mucha atención. Me voy a ir algo rápido porque es demasiado otra vez. Y no me quiero aventar una tercera parte de la Trinidad, a menos que el Espíritu pues, nos diga otra cosa. ¿Ok? Bueno, habíamos platicado. Es un solo Dios, es un Dios trino. Cada uno de los tres es Dios. Pero vamos a ver cada miembro de la Trinidad, la función que tiene sin ser independiente uno de los otros dos. ¿Estamos listos? Bueno, esta va a ser la Trinidad, segunda parte, y vamos a definir rápidamente. El Padre es Dios, ¿a quién le queda duda? A nadie, ¿no? Bueno, dice Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dios determina, ¿sí o no? Dios decide, no hay nadie más quien decida. Y les repito, ¿un ángel es capaz de decidir? Gran paréntesis. Respóndanme rápido, ¿los ángeles tienen libre albedrío? Sí. Después lo veremos. Pero no tienen la capacidad de determinar qué se hace o no, porque están sujetos a Dios. Ustedes, nosotros, ¿tenemos libre albedrío? Y nosotros tenemos la capacidad de determinar qué se hace y qué no. Pues sí. ¿Y lo hacemos? ¿Y está bien? Está mal. Está mal. No, miren. Es que me los voy a cachar en 2 o 3 así como la de los pecadores. Que esta nunca se me va a olvidar. ¿Quién es pecador aquí? ¡No! Ustedes son santos de Dios. Bueno, miren. ¿Tenemos libre albedrío? Pues sí. Así decidimos nosotros. ¿Nosotros podemos tomar determinaciones? Pues sí. ¿No? Yo decido casarme con esta persona. ¿Pero es correcto que yo lo determine? No. Perdónenme, pero no. Tú cuando recibiste al Señor, tú cuando llegaste a los pies de Jesucristo le pediste que fuera tu Señor, tu gobernador, tu dueño, tu amo, tu guía, tu todo. ¿Tú te perteneces? ¿Qué dice la Escritura? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no decido yo, decide Cristo por mí. Yo propongo unos caminos, Jehová endereza mis veredas. ¿Sí me doy a entender? Nosotros podemos sí determinar hacer un montón de cosas, pero sin la guía de Dios, que esa va a ser otra clase, la guía del Espíritu Santo, sin la determinación de Dios, nosotros estamos haciendo lo que queremos.
no lo que Dios nos dice. ¿O a alguien le incomoda hacer lo que Dios dice? ¿Por qué tomamos determinaciones sin consultar a Dios? Solo Dios puede decidir. Nadie más puede decidir. Nadie más. Dios te dijo que te casaras con esa persona, cásate con esa persona. Dios te dijo que no hicieras ese negocio, no lo hagas. Dios te dijo que te metieras, que no te metieras, que subieras, que bajaras, que te estiraras, que hicieras lo que quisieras. Si Dios te dijo, hazlo. Si no lo has oído, si Dios no te ha dicho que avances, que te dé la determinación, la autorización, no lo hagas. Pero qué difícil es oír la voz de Dios. ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Quién leyó el devocional de las 5 partes de la voz de Dios? ¿Ven? ¿Ven, hermanos y hermanas? El devocional que les mandé al chat, todos los links, porque les dije, ahí lo van a buscar, dije, no lo van a buscar. Se los mandé todos. Levanten la mano quien lo ha leído. No les vuelvo a mandar nada. A lo que voy con respecto a lo que les estoy explicando es justamente cómo nosotros escogemos vivir nuestra vida. Que sí, insisto, como en el principio les decía y en las 6 de preguntas y respuestas, creemos en un Dios trino, creemos en el Espíritu Santo, creemos en muchas cosas, pero ¿de qué manera lo estamos viviendo? ¿De qué manera en serio estamos dando por hecho de quién es quién? ¿De quién es quién? Y les decía, cuando te dicen, si Dios es con nosotros, todos, ¿quién contra nosotros? Pero la verdad es que no lo vivimos. Fíjense nada más cómo las determinaciones del Señor son las que nos van a llevar a una vida próspera. Y no estoy hablando de economía, sino a la vida próspera que Dios tiene establecida para cada uno de nosotros. Voy a decir algo, no quiero que se malentienda y no quiero ver los ministerios vacíos el próximo domingo. Pero miren, por ejemplo, Dios a todos nos dio talentos, ¿no? Y Dios a todos nos dio dones. Yo espero que tú ya conozcas cuál es el don del Espíritu que te ha dado, que esa va a ser otra clase, los dones del Espíritu. Yo espero que ya lo empieces a practicar o que estés orando por ello. Pero hay tantos ministerios que nos agradan, tantos ministerios que hay en los que podemos participar, pero que no nos ha llamado Dios. Ya estamos metidos. Miren, tú tocas la guitarra así, alabanza. Oye, tú tienes buen humor, como que te llevas muy bien con las personas, edecán. Tú como que tienes cara de rudo y así como que vete a seguridad, ¿no? En la puerta, para que no dejes entrar el perro. A veces los ministerios los tomamos por cosas que no son las que Dios tiene planeadas. Alguna vez yo compartía a una alabanza que no era la de aquí, y el Señor, tengo que decirlo, me llevó a compartirles ese tema, y aunque muchos se ofendieron, pues no fue culpa mía, que se peleen con el Señor. Yo hablo lo que el Señor a mí me dice, yo no hablo carne, hablo espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que habla a la vida de cada uno de nosotros. Y yo les decía, mira, el respaldo de Dios siempre, siempre, siempre lo vas a tener cuando tú hagas lo que Él te dice que tienes que hacer. Cuando tú respondas al llamado que Él te ha hecho. Imagínense, David, fue llamado a ser rey de Israel, ¿no? Pero ¿qué tal que él hubiera dicho, no, pues es que a mí eso de la política no se me da. Yo quiero ser ganadero y me sigo con mis ovejas. Y yo sé que me va a ir muy bien. ¿Dónde crees que hubiera estado el respaldo de Dios? ¿Crees que David en serio hubiera sido el ganadero más prominente de todo Israel? Con todos los esfuerzos que él pudiera haber hecho y los negocios y las tranzas y lo que tú gustes y mandes, ¿crees que David hubiera sido el más grande de los ganaderos con el respaldo de Dios si Dios no lo llamó? No. Salomón, Dios lo llama a ser rey de Israel, sucesor del gran David, ¿no? ¿Y qué le pide a Dios? Sabiduría. Le dice, no, pues yo ¿cómo le voy a hacer con todos estos? Tú me pusiste, tú me respaldas. Yo estoy atendiendo a tu llamado. Yo estoy atendiendo a lo que tú me estás diciendo. Ahora tú me respaldas. Claro. De mí, de mi espíritu, va a venir el respaldo. ¿Pasó o no pasó? David fue el rey que fue porque David atendió el llamado. No fue el ganadero que pudo haber sido porque no era el llamado de Dios. ¿Cuántos? Primera de Reyes, Segunda de Reyes, en Crónicas. ¿Cuántos reyes ahí están que hicieron lo malo delante de Dios? Dice así. ¿Y por qué están ahí? Porque nos dan ejemplo a nosotros de lo que no hay que hacer. A grandes rasgos, grandes rasgos.
Pero Dios hubiera tenido un plan a lo mejor para estas personas y no a fuerza como Absalón querer tumbar a David, querer ser rey a fuerza, ¿no? ¿Dónde iba a estar el respaldo de Dios? ¿Dónde estuvo Samuel le está diciendo, Saúl, espérate, no lo hagas, espera a que yo venga, espera a que Dios nos dé luz verde. No, ya, nos van a dar en la torre, ya. Saúl, espérate, no. Y ahí va. ¿Se abalanza a hacer lo que él quiso? ¿Recibió el respaldo de Dios? No. Y así nosotros, ahí estamos metidos en los ministerios a donde ni nos han llamado y por eso no prosperan. Ya estamos metidos en actividades que Dios no nos ha dicho que hagamos y por eso no prosperan. Y todas las grandes bendiciones y todo el respaldo de Dios y todo el cúmulo de decisiones que en su infinita sabiduría el Señor tomó para tu vida, no las pelamos. Porque crees que no te gustan, porque crees que no te agradan. Porque así sucede, no, yo cómo me voy a casar con esa persona, no, a mí ni me gusta. O yo cómo voy a hacer ese negocio, yo no soy bueno para los negocios. ¿Cómo voy a estar yo enfrente predicando la palabra de Dios? Si soy tardo de lengua, si soy torpe al hablar, ¿quién dijo eso? Y aún así dijo, pues órale, pues, yo no tengo idea de cómo se hace un negocio, pero me lo aviento. Yo no tengo idea de cómo ir a liberar a tu pueblo delante de Faraón, me la aviento. Y ahí va el Espíritu de Dios. ¿Qué dijo Moisés? Si tu Espíritu no va delante de mí, yo no voy a ningún lado. ¿Cómo ves? ¡Ay, que me quiero comprar esa casa! ¿Ya te dijo Dios que te la comprarás? Pues yo digo que sí, ¿no? ¿Cómo? Pues es una bendición de Dios. Dios me ha prometido un techo, me ha prometido vestido y me ha prometido alimento. Aquí está mi techo. Pero ya te dijo Dios que te metieras en esa deuda. Pues yo digo que sí. Y luego somos bien chistosos. Pues si se hace es de Dios, ¿no? Si no se hace es porque Dios no quiso y entonces ya ¿no? Señor, yo se lo digo por experiencia porque sí le hice una vez. Y dice, a ver, Señor, si es de ti, se va a abrir la puerta, ¿no? Pues ¿cómo no se va a abrir? Pues con dinero baila el perro, ¡pum! Pues sí, ¿no? Y estábamos más accediendo a cosas humanas que a cosas espirituales. Afortunadamente sí fue de Dios, o sea, le atiné porque, siendo bien honestos con ustedes, o sea, yo nunca oí que me dijeran que sí. Pero estamos tomando ese tipo de decisiones. Por eso dice, no quiero que el domingo los ministerios estén vacíos, pero la realidad es que el respaldo de Dios, la determinación que tiene Dios en nuestra vida tiene que ser constante. Ese es Dios en su primera parte, la determinación de todo. Y no hay dos dioses, no hay tres dioses, es solo uno. Dice Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, estaba Pablo hablando, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De quién viene la paz? ¿De quién viene la gracia? ¿Viene de algo material? ¿Viene de, es muy bonito y lo que tú quieras, pero viene de algo terrenal que sea agradable a la vista, al alma, al corazoncito, a los sentimientos, a las emociones? Pues momentáneamente. ¿Qué es lo que sucede con la carne? Jesucristo le dijo, ¿no? Las cosas en el cielo son eternas. Nada las corrompe, son duraderas. Todas las cosas en la tierra son ¿qué? Temporales. Se corrompen, se terminan. ¿Cierto o no? Todo lo que no provenga de la fe, dice la Escritura, es un pecado. Es errar en el blanco. Poner la mirada en las cosas de arriba es mucho más valioso que ponerlas en las de abajo. La gracia, la paz, la misericordia de Dios es lo único que a nosotros nos va a hacer vivos en espíritu. Vivos, sin el que tendríamos nada. Condenación. Tendríamos solamente una vida terrenal, momentánea y temporal. ¿Y tendríamos una vida eterna? ¿No? Sí, pero no. Eso. Rápido. Sí, pero no una vida eterna divina, sino una condenación eterna. Ojo porque, paréntesis, otro. Hay quienes predican que existe la vida eterna y quienes no están en la vida eterna con Dios, infierno, y que ahí hay una destrucción. Y no es así. No hay una destrucción del espíritu. Ellos dicen, no, pues ya te vas al infierno, te destruyes y ya. No hay vida, no hay nada, ese espíritu como si nunca hubiera existido, pero se destruye en el infierno, no es cierto. Hay una condenación eterna. El espíritu no se destruye, se condena eternamente y padece eternamente. 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia. ¿Se acuerdan de presciencia? ¿Quién leyó sobre la presciencia? ¿Y el libro de Lorraine Butler? Bueno, ya. De Dios Padre en santificación.
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Elegidos según la presencia de Dios. ¿Quién puede tener un conocimiento previo de las cosas sino solo Dios? ¿Quién? ¿Quién más? ¿Un ángel? ¿Satanás? ¿Un querubín? ¿Quién? Nadie. ¿Jesús? ¿El Espíritu Santo? ¿Por qué? Es Dios. Acuérdense, no me digan es que es uno. Es Dios. Vamos a luchar con la ayuda del Señor para que podamos quitarnos ay, hasta me trago. La tripartita existencia de Dios, a una sola, en tres partes. Yo sé que es contradictorio, parece, pero no. Esto es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Híjole, aquí la verdad es que los testigos de Jehová, los mormones, pues algunos de los judaizantes, algunos hermanos también cristianos, que muy tristemente están predicando que la Trinidad en realidad no existe. Ay, de veras, este versículo, ¿cómo le han cambiado en las Biblias? O sea, este versículo es una de las evidencias más sólidas de que Cristo es Dios. ¿Por qué digo Cristo? Dice, el principio era el verbo con mayúscula, y el verbo con mayúscula era con Dios, y el verbo con mayúscula, que dice, era Dios. Ahora, ¿quién es el verbo? Nos lo dice Juan 1:14, dice, bueno, ustedes me van a decir quién es, y el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era? Jesús. ¿Hay alguna otra persona en la historia de la humanidad que, siendo espíritu, se hizo carne, habitó entre nosotros y era la gloria del Padre, lleno de gracia y lleno de la verdad? ¿Alguien diferente a Jesucristo? No. Juan 1:1 y Juan 1:14 a nosotros nos definen perfectamente que Jesús es Dios. Es Dios, no es un ungido, no es el Hijo de Dios y solo el Hijo de Dios, es decir, el ser humano. Jesús hombre, no Jesús Dios, la dualidad. Romanos 9:5 dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, según la carne, según los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, que dice ahí, es Dios sobre todas las cosas. ¿Podría ser un Dios diferente a Dios? Dice, es Dios sobre todas las cosas. ¿Dios es sobre todas las cosas? ¿Sí o no? Entonces, Cristo, Dios, que como carne vino, según los hombres, porque nació de una virgen, nació como ser humano, siendo Dios, Él estaba por sobre todas las cosas. ¿Quién está por sobre todas las cosas? Dios. ¿Cristo es quién? Dios. Nos vamos encaminando a lo más importante. Que esto, ruego al Señor que no les parezca algo que dices, ya lo sabía. No. Nos vamos encaminando a cosas importantes. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Híjole, si esto no te funde los fusibles. Si está aquí Jesús, y yo soy Mateo, y tú eres Juan, y tú eres Pedro, y tú eres María, y tú eres Tencho, y aquí lo estamos viendo, Colosenses nos dice que esta persona que tú estás viendo, en él habita, ¿qué dice? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En él habita quién? Dios. Sí, pero es Dios. Tú lo estás viendo. En él habita toda la deidad. Es decir, todo lo que es Dios habita en Cristo. Todo lo que es Cristo es la deidad. Es Dios. Y está diciendo que en Cristo no solamente habitaba toda la deidad, Él mismo era Dios. En su dualidad. Un ser humano y
¿Qué? Y Dios. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ojo, y no nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si Cristo no fuera Dios, de Él dirían que es el verdadero Dios y que en Él está la vida eterna. No, Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuál es el verdadero? A ver, díganme un nombre. Jehová. Este es el verdadero Dios. ¿Cristo es quién? Hechos 5, 3 y 4. Vean cómo el contexto así sucede también en el Antiguo Testamento, que hay cosas que nos dan a entender a nosotros quién es quién es cada uno. Y vean cómo se habla, como cuando hablábamos de la oración, de que estoy orando al Espíritu, y luego digo Jesús, y luego ya que el Padre, y luego otra vez el Espíritu, y luego miren cómo los apóstoles también lo hacían. Miren. Hechos 5, 3 y 4 dice, el contexto es de Zafira y Ananías, ¿no? Que vendieron sus propiedades, sus terrenos para darlo, pero dijeron, bueno, pues nos quedamos con un cachito, ¿no? Le picaron los ojos ahí a la ofrenda, o le pellizcaron, como vulgarmente se dice, ¿no? Y dijo Pedro, porque se lo trajeron delante a Pedro, y dice, Ananías, pongan mucha atención, hermanitos, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo. Mírenme. Versículo 4. Dice Pedro, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, dice el versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mentieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 4, ¿no has mentido a los hombres? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Tremendo. ¿Vieron cómo el apóstol estaba hablando? Dos nombres diferentes, por así decirlo. Le mentiste al Espíritu Santo, pero debe decirte, no le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios. Ay, por fin, ¿a quién le mintió? ¿A Dios o al Espíritu Santo? Es lo mismo. Es lo mismo. Primera de Corintios 3:16. Este tema lo vamos a ampliar muchísimo, pero miren, ¿cómo habla el apóstol Pablo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A ver, ¿somos templo de quién? ¿Y quién mora en nosotros? ¿Todos somos templo de quién? Del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y quién mora en nosotros? Dios. O sea, si tú lo pones derecho o al revés, igual Pablo estaba hablando del mismo con dos nombres diferentes, ¿no? Soy el templo del Espíritu Santo. Pablo dice que soy el templo de Dios, ¿no? Y el Espíritu mora en nosotros. Y Pablo dice que Dios mora en nosotros. O sea, el templo soy yo. Y quien mora en nosotros es Dios. ¿Sí? Ok. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Repito, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Quién mora en mí? ¿Y qué dice Pablo? ¿Pero el Espíritu de quién? De Dios. Mora en mí. Pero si no mora el Espíritu de quién? ¿De Dios? ¿No soy de quién? ¿No tengo el Espíritu de quién? De Cristo. Abran sus Biblias, por favor. Romanos 8:9. Es una maravilla. Miren. Aquí está la Trinidad en todo su esplendor. Dije esplendor, ¿verdad? No, es esplendor. Miren, Romanos 8:9. ¿Tienen la Reina Valera? Si no la tienen, pongan atención.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu con E chica o con E mayúscula. Mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿se refiere al mismo? Sí. ¿Al Espíritu de quién? De Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de quién, ¿no es de quién? De Dios. ¿No? Aquí está la Trinidad. Está el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, pertenecientes a Dios y a Cristo. ¿Quién es? Todos, ¿no? Es uno. ¿Cierto o no? Yo les decía hace un momento, hasta cuando estamos orando, etcétera, que es que si yo oro al Espíritu y luego que lo oro al Padre y luego que el Hijo y ya no sé si decir Jesús o decir Espíritu Santo o decir Padre, lo mismo. Los apóstoles lo hacían. Soy templo del Espíritu de Dios y el templo de Dios soy yo. El templo del Espíritu soy yo. Y el Espíritu de Cristo, si no lo tengo yo, no soy de Él. ¿De quién? De Cristo. ¿No? Y es Cristo, y es Dios, y es el Espíritu en mí. Y es solo uno, es Dios. Entonces yo les preguntaba hace rato, cuando tú hiciste tu oración, ¿no? ¿Recibiste al Espíritu Santo o recibiste a Cristo? ¿O a Dios? ¿Y a quién le oramos? Y ahora si me lo ponen en nombres, porque ya entendimos que todos son Dios. ¿A quién pedimos que more en nosotros? ¿A Cristo o al Espíritu? ¿No se acuerdan cómo hicieron su oración, hermano? A Jesús en nuestro corazón, ¿no? Y recibimos el bautismo del Espíritu, ¿no? Y se lo pedimos ¿a quién? Al Padre, ¿no? ¿Y quién mora en nosotros? Dios. A ver, de cada nombre que yo diga ustedes me van a decir Padre, Hijo, Espíritu, ¿va? Ahora, yo, Señor, yo te pido que perdones mis pecados. Espérenme, digo un nombre, todavía no digo un nombre. Señor, yo te pido que perdones mis pecados. Yo sé que con mi vida te he ofendido. Yo te pido que con tu sangre preciosa laves mi vida. Y yo te pido que en esta hora entres en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pero por ejemplo, pues esta parte me van a decir, pues sí, al Hijo, sí, pero cuando yo digo el nombre de Jesús, ¿a quién estoy hablando? A Dios. Es la Trinidad. O sea, en realidad, los tres están ahí. Yo no puedo hacer una cosa sin otra. ¿No? Espíritu Santo, yo te pido que con tu sangre limpies mis pecados. Te pido, Dios, que en esta hora entres a mi corazón, porque tú, Jesús, eres el que reina por los siglos de los siglos. Hay una característica, la sangre del Cordero. Cristo hombre, no Cristo Dios. Por eso tiene que haber, entonces, digamos, entendemos que todos son uno, pero sí tiene que haber un orden, ¿listo? Lo que a nosotros nos limpia de pecados es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo hombre, no la sangre de Dios. Tenemos que entender que todo pecado, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el sacrificio de Jesucristo, todo pecado tiene una sola manera de expiarse, es con sangre, se acabó. ¿Sí o no? No es con la sangre de Dios, no es con la sangre del Espíritu Santo, no es con la sangre de Jesucristo Dios, es con la sangre del Cordero. ¿Mataron a Dios en la cruz? No, fue a Jesús hombre, el Cordero. Él se desprendió de ser igual a Dios, no lo tomó en cuenta como algo que aferrarse, Él se hizo hombre, Él dejó el reino de los cielos. Él no era Dios, Él era un hombre. ¿Y Dios lo veía o no lo veía en la cruz? ¡No! Dice la Escritura que Dios no puede ver el pecado. Por eso Cristo, hombre, clama y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no puede ver lo que era Cristo en ese momento. ¿Qué cosa? Ya saben que a mí me conmueve mucho la crucifixión, pero ¿qué cosa ver a Cristo ser el pecado de todos, el tuyo o el mío?
Todos, el de los pasados, en los presentes y los pecados futuros. Él era hecho pecado, dice la Escritura. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios no puede mirar el pecado según la Escritura. Cristo como hombre se siente solo. Y ahí fue cuando dice, bueno, la tarea está completa. Señor, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. ¿El de Dios? El de hombre. ¿Sí? Entonces, nos sigue quedando muy claro que los tres son Dios, ¿no? Coexistentes, coeternos, coexistentes y ninguno independiente del otro, ¿cierto o no? Nadie toma una determinación. Pero las Escrituras nos enseñan muchas veces que hay determinaciones que se toman y unas son de Cristo, unas son de Dios y unas del Espíritu Santo. Las vamos a analizar. Esto con un solo fin, que nos demos más cuenta y que podamos tener fundamentos más sólidos de que si son capaces cada uno de ellos de tomar una determinación, es por una sola razón. ¿Cuál es? Son Dios. Repito. Hay momentos en las Escrituras donde hay determinaciones que las toma el Padre, determinaciones que las toma el Hijo y determinaciones que las toma el Espíritu Santo. Si ya con todo el contexto de todos los minutos que llevamos analizando, nos dimos cuenta de que solamente Dios es capaz de tomar determinaciones y es el único que tiene el privilegio y el derecho de determinar cosas, ¿qué nos da a entender que las otras dos personas de la Trinidad pueden hacerlo? Una sola razón. ¿Cuál es? Son Dios. Son Dios.